Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra quinta sesión del ciclo de conferencias de gastronomía. Un ciclo de conferencias que patrocina la Fundación Ortega y Gasset, el Instituto de la Fundación Ortega y Gasset, y también la Escuela de Hostelería de Madrid, la Escuela Superior de Hostelería de Madrid. Esta tarde, en nuestra conferencia de hoy, Santiago, nuestro ponente. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos va a hablar de la ruta de las especias. Como todos sabéis, las especias son un elemento muy importante, ¿no?, en la cocina actual, sobre todo también en la cocina de muchos países. Tú, Santiago, concretamente lo conoces bien porque regentas un restaurante, se llama Carpanta. Es un restaurante especializado en cocina griega. Y confírmanos, yo creo que la cocina griega se caracteriza, entre otras cosas, por utilizar mucho las especias, ¿verdad? Sí, es de las cocinas de Europa que más utiliza la especia. Es por influencia turca o bizantina, pero sí, es de las cocinas que todavía en Europa es generosa con las especias. Luego nos contarás más cosas. Por supuesto, las especias también en otras épocas han sido más allá que un condimento culinario, han sido incluso un tesoro, ¿no?, un bien preciado para muchas culturas, y que también han supuesto ser un motivo de guerra entre países, ¿no? Me viene un poco a la memoria la guerra entre Holanda e Inglaterra por la nuez moscada. Sí. Eso sucedió en su día, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues vamos a ver hoy lo que nos cuenta Santiago relativo a las especias, la ruta de las especias. Antes de darle paso, quiero recordaros que podéis dejar vuestros comentarios en nuestro canal de YouTube, ahora en directo, los cuales contestaremos. Y también en Twitter, en nuestro hashtag, en el hashtag que hemos creado de Gastrohistoria. Al finalizar la sesión, todas las preguntas que nos hagáis se las lanzaremos a Santiago para que nos las conteste. Así que, como siempre hago, animaros a hacer preguntas porque aprovecharemos tu presencia aquí. Muy bien, bueno, pues doy paso a Santiago. Adelante con la sesión. Bueno, buenas tardes a todos. En esta quinta entrega vamos a hablar sobre todo de lo que es el mundo de las especias. Antes de entrar en materia, normalmente lo que hago es mostraros una selección de libros, o los libros que yo considero o más importantes, o donde podéis encontrar material para quien quiera seguir desarrollando el tema. Procuro no ser muy exhaustivo, pero por lo menos sí dar pauta para que sepáis dónde están los orígenes o los elementos fundamentales del tema que tocamos. El primer libro que os quiero enseñar es un libro que se publicó hace ya muchos años, en el año 60, por los años 60, y se titula precisamente El grano de pimienta. Es de Fernando Vela, que Fernando Vela fue durante muchos años el secretario de la Revista de Occidente. El libro no es todo el libro que habla sobre no habla todo sobre el grano de pimienta, pero es el primer ensayo del libro y yo creo que es el de los más fundamentales. Otro de los libros, mucho más asequible y mucho más sencillo, está en la colección Alianza, es La búsqueda de las especias. Es un libro muy compactado. Este es un libro que en pocas líneas va resumiendo lo fundamental. Este es muy sencillo de encontrar. Repito, La búsqueda de las especias de Ritchie. Dentro de este tipo de bibliografía, la historia de los alimentos, la historia moral y natural de los alimentos. Esto pertenece también, como en la Alianza Editorial, forma parte, en realidad son 9 los libros, pero este en concreto hace falta sobre la sal y las especias, es el número 6. Luego, ya entrando en materia, que hablaremos sobre América, ya no son tan fáciles de encontrar, pero bueno, se pueden encontrar. En este caso estamos hablando de Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España. Aquí ya nos habla de las cosas que aparecen, que no están en España, de las cosas que se pueden traer, las cosas que llaman la atención. Yo creo que estos libros merece la pena quien
quien se quiera un poco dedicar un poquitín a fondo, pues entrar en materia, porque dan, son testimonios en primera persona. Quizás el libro de todos más interesante, el libro más interesante que se publica en España sobre esta materia que estamos ahora hablando es este. Es un libro que se publicó en Sevilla en 1574, es de un médico que residía allí en la ciudad de Sevilla, Nicolás de Monardes, y la Biblioteca Monardes escribe un libro, en este caso, que se llama Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales que sirven en medicina. Sirven en medicina y en cocina, pero bueno, fundamentalmente en medicina, porque él era médico. Pero ahí nos habla de todo lo que se va a ir trayendo. Bueno, una vez ya dejado un poquitín la bibliografía, que alguien, si tiene curiosidad, puede entrar. Vamos a entrar un poco en materia, para hablar, mirad, esto que veis aquí, estos granitos, esto es la pimienta, estas bolitas, la pimienta negra, que hoy no tiene ningún secreto para encontrarlas en cualquier sitio, se puede encontrar fácilmente a un precio bajísimo, que, bueno, hoy pues forma parte de nuestra vida, de nuestros aspectos más cotidianos. Bien, este grano de pimienta, vamos a ver lo que es este grano de pimienta. Este grano de pimienta ha supuesto la cantidad ha cambiado la historia, se han hecho guerras, ha muerto gente, se han hecho verdaderas fortunas, y literalmente ha cambiado la historia, lo que es el grano de pimienta. El grano de pimienta, era de los pocos lujos que había en la antigüedad. El grano de pimienta se conoce desde la época grecorromana, no es que se conoce desde esa época, pero es de los pocos aspectos que había de lujo para tener en cuenta. Era, hombre, el lujo, el oro, pero no. El oro servía para comprar lujo, y entre esas cosas que se compraba era el grano de pimienta. El grano de pimienta ya aparece, como os digo, en lo que es el mundo grecorromano. Cuando aparece en el mundo grecorromano, hay que pensar que se conoce ya desde que Alejandro Magno ya hace las incursiones por lo que hoy es la India, Turquía, toda la parte de Asia. Y se conoce, y se trabaja, y se aprecia. Pero era tan complicado, tan difícil traer el grano de pimienta, que siempre fue un artículo carísimo, carísimo. Es decir, estamos hablando que solamente era como una especie llegaba a donde llegaba, pero en muy contadas ocasiones. El grano de pimienta, para que os hagáis una idea, un hombre tan curioso como puede ser Andrés de Laguna, que traduce para España el Dioscórides, que es un texto donde se habla de medicina y de todo lo que se emplea en medicina. Un hombre tan curioso como Andrés de Laguna, que era médico del Papa, él llega a decir, estamos hablando a mediados del siglo XVI, dice, yo nunca he visto la pimienta, pero nunca he visto el árbol que la produce. Quiero decir que era un secreto tan bien guardado que se conocía el fruto, pero no se conocía el árbol. Bien, la pimienta hay que decir que no es un árbol, es un arbusto que crece alrededor de un árbol. Es como si fuera una liana, que se va creciendo. Crece, normalmente, estamos hablando de donde se produce es en las Molucas, y es en la parte que va desde Singapur hasta Australia. Es una región enormemente amplia de islas que por unas características determinadas se produce allí. ¿Cómo se llevaba? Pues bueno, se llevaba, los primeros en llevarlo son los árabes, se va llevando y se va y llega a el primer centro, digamos, de distribución, era lo que entendíamos por Constantinopla. Esa era la ruta que había de las especias, que se llevaba por mar
y se distribuía, digamos que el centro de distribución donde luego se distribuía para el mundo bizantino y el mundo grecolatino era esta parte de lo que llamamos Constantinopla, o lo que hoy se denomina Estambul. Eso se va manteniendo y el centro, aparte de Estambul, el centro más cercano era Venecia. Venecia, a finales del siglo XIII, se plantean incluso cambiar la ubicación de lo que era, no propiamente la ciudad, pero sí, digamos, la ciudad mercantil, la ciudad económica, cambiarla a Constantinopla, porque allí es donde llegaban todas estas especias. El Dogo de Venecia el Senado hace una votación y por un solo punto no se decide cambiar de Venecia a Estambul. Bien, más o menos se va distribuyendo y es Venecia quien, desde la época greco-romana, desde la época bizantina, desde la época más antigua, es Venecia quien va manteniendo todo y por lo que Venecia realmente consigue tener una flota y es una potencia económica, es gracias a las especias, fundamentalmente la canela, la pimienta y el clavo. Podrá parecer que, bueno, pues si tendría una importancia, cierta importancia, no, la importancia es absolutamente total. De hecho, la expedición de Marco Polo, entre otras cosas, cuando uno lee sus viajes, fundamentalmente es para ver cómo se puede conseguir una ruta, pero una ruta que no dependiese del desconocimiento que se tenía, sobre todo por la parte del mundo árabe y la parte del mundo árabe hindú, porque era un secreto enormemente guardado, es decir, de alguna manera era poder en un momento dado sortear lo que es Constantinopla. Bueno, más o menos estamos hablando hasta el siglo XV. En el siglo XV ocurre una cosa con el grano de pimienta y con las especias. Hay una catástrofe que representó una auténtica hecatombe en aquellos momentos, era la caída de Constantinopla por el Imperio turco. Esto ocurre en 1453. Nosotros pensamos que a lo mejor fue una cosa pues de religión, que entran los turcos y deja el mundo cristiano de Oriente. No, realmente la hecatombe que suponía era porque se iba un mundo económico al garete, desaparecía. Fijaros que a partir de ese momento es cuando los portugueses y los españoles tratan de conseguir una ruta alternativa, es decir, son los portugueses los que se dan cuenta de la gravedad del asunto, de lo que significaba la caída de Constantinopla por la desaparición del mundo de las especias, de lo que era el negocio que se iba a pique. Y es entonces cuando los portugueses tratan de buscar, bordeando toda la costa africana, para tratar de llegar hasta donde creían que podían estar las islas, de donde se producía la canela, el clavo, la nuez moscada y todo esto. La obra representa un trabajo enorme por parte de los portugueses y lo consiguen, con grandes navegantes, Magallanes, todos estos, conseguir buscar una ruta por las especias. La ruta era costosísima, imaginaros que estamos hablando de sortear todo lo que es el Cabo de Buena Esperanza, de darle la vuelta a lo que es, hoy conocemos como África, Madagascar, y luego enfilar todo el Índico para tratar de buscar. Los portugueses lo consiguen y saben lo que han encontrado, y saben que han encontrado auténticamente una mina de oro, como va a ser así. De hecho, los venecianos se asustan al ver que ya no van a tener ellos el privilegio. En ese momento, no es un momento ahora de hablar de esto, pero bueno, España sabe que tiene que solucionar ese problema, sabe que no puede ir por la parte, digamos, de Oriente, y lo que va a buscar será la ruta por la parte de Occidente, es decir, es cuando luego España, por otra parte, desarrollará las rutas
fundamentalmente por lo que es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América es realmente hay que pensar que es que se iba por especias, que es que se iba a por un material que era auténticamente lujo. Bien, entonces, a partir de ese momento será Lisboa quien vaya a controlar el mundo de las especias, y por medio de Lisboa, bueno, se distribuirá luego al resto de Europa, pasando por los Países Bajos, Inglaterra. Ese es el periodo donde Portugal consigue un auge, pero estamos hablando que es el periodo en que los portugueses simplemente encuentran el filón de las especias. Es decir, han encontrado las Molucas, han encontrado Ceilán, han encontrado Madagascar, han encontrado todo ese mundo que para ellos es nuevo, porque ya no necesitan ir a buscarlas a Constantinopla, ya no necesitan esa ruta porque ellos tienen su propia ruta, pero claro, es una ruta que es costosísima. Para que os hagáis una idea de lo que podía costar, estos granos de pimienta que ahora nos parecen, bueno, tan normales, tan baratos, un saco de unos 20 libras de pimienta en grano podía ser el sueldo de toda una persona, de un trabajador que podía ganar en toda su vida. Lo que era la especia, lo que es la pimienta negra, se contaban por unidades, y era auténticamente oro, oro líquido, y así se distribuía a toda Europa. Estamos hablando de lo que se está distribuyendo es el lujo, que no hay mucho más lujo, es que era ese tipo de lujo. ¿Para qué servía la pimienta? Pues la pimienta fundamentalmente servía para cocina y para medicina, pero para medicina también. ¿Por qué servía para cocina? Pues hombre, por una razón muy sencilla, lo que es la pimienta es un estabilizador. La pimienta estabiliza y permite que no se estropeen los alimentos. Estamos hablando de un conservante natural, además de lo que es el sabor y además de lo que significaba pues para todos los que son condimentos. Se empleaba en el vino, se empleaba en medicina, se empleaba en cocina, pero era muy caro. Lo que ocurre que hay que pensar que, aun siendo caro, eran de los pocos lujos que se tenían y que se pagaban y que se compraban. Estas cosas a veces nos resultan chocantes, curiosas, pero en fin, es que es así. Portugal, sobre todo en el Imperio Manuelino, las grandes fortunas de tener en cuenta que antiguamente, cuando estaba en el poderío de las especias, lo tenía Venecia, se iba por Suiza, por Alemania, por Nuremberg, y allí había grandes casas que mantenían, grandes banqueros que trabajaban las especias. Cuando ese mundo desaparece, estoy hablando del veneciano, estos mismos banqueros se trasladan a Portugal, y allí se establecen, entre ellos los Fúquer, por ejemplo, que serán luego banqueros de Carlos V y toda esta gente. Es decir, cuando estamos hablando de la pimienta significó mucho, mucho, mucho. Bueno, tan es así que al haber tantísimo dinero, movía tanto dinero, que claro, a partir de Portugal, de Lisboa, se distribuye por toda Europa por la vía de Amberes y por la vía de Holanda. Los holandeses enseguida ven el negocio, y es cuando se crea la Compañía de Indias Orientales. Va a ser la primera compañía que se crea estable, no solamente con profesionales del mar, sino con soldados para ir a buscar esa materia. Holanda entra enseguida en colisión con Portugal, con guerras, con todo tipo de desastres, y en el siglo XVI-XVII es Holanda quien se hace con el poder. Lo que ocurre es que a Holanda le saldrá un enemigo muy poderoso, que es Inglaterra. Pero estamos hablando de que todas estas potencias, de que todo esto, fundamentalmente es por el mundo de la especia, porque era oro líquido, simplemente era oro, es que no había mucho más lujo donde elegir. Entonces, lo que es España, Portugal,
Holanda e Inglaterra serán las grandes potencias que se dedicarán al mar, porque ahí es donde tienen la materia prima. España utiliza otra vía, ahora lo veremos porque España lo enfoca en América, pero con el mismo deseo de buscar lo mismo, no lo olvidemos. Es decir, el pleito que tiene Carlos V sobre unas islas o sobre el predominio de la parte de las islas del Índico se soluciona con un pago de 350.000 ducados a Carlos V para que olvide las Molucas. Pero porque olvida las Molucas, entre otras cosas, porque sabía que tenía América, que tenía ese asunto pendiente. Bueno, a ver, en grandes rasgos estoy hablando de que una pequeña bola lo que significó. ¿Qué ocurre con España? A ver, España, os había enseñado antes este libro, Historia de Nicolás de Monardes. Vamos a ver, España, ¿qué le pasa? España elige la ruta occidental y en lugar de ir por la ruta que habían cogido los portugueses, va por el Atlántico. Colón sabía a esas alturas que el mundo ya era esférico. No sabía lo que se iba a encontrar, y desde luego no se imaginaba que se iba a encontrar con esa peladilla que se llamaba América, que no figuraba en ningún sitio. Con lo cual, las especias pues tienen buena parte de culpa de que se hubiera encontrado después, pero se encontró cuando se encontró por la búsqueda de ese tipo de especias. España no encuentra pimienta, no encuentra clavo, no encuentra canela, porque allí no lo hay. Pero ¿qué ocurre? Hay otras cosas. Hay otras cosas y llaman la atención. Todo lo que aparece en este libro, que ya os digo que es interesantísimo desde el punto de vista que es el primero que lo recoge. Tener en cuenta que una obra como esta, 10 años después, se traduce al latín, se traduce al inglés, se está traduciendo, se pasa a 30 y tantos países, se publica. Es decir, asombra lo que aparece en América. ¿Y qué es lo que aparece en América? Pues en América aparecen pues cosas pues curiosísimas, claro. De repente aparece el cacahuete, aparece el maíz, que los españoles no lo conocían, aparece la patata, que no saben cómo comérsela, qué es lo que hay, aparece el chocolate, aparecen otro tipo de especias, pero más que especias de condimento, eran otro tipo de especias que no son tan famosas, pero que aparecen de repente allí. Pero aparecen sobre todo los alimentos, estamos hablando de los alimentos, lo que son las judías y toda su variante. Todo eso que aparece, estamos hablando de que hacia 1540 ya empiezan a traerse a España. El médico Nicolás de Monardes, ya a mediados del 16, hacia 1550, 1560, ya en Sevilla, ya planta tabaco, coca, patatas, maíz, para ver no solamente el fruto, sino para ver cómo crecen, qué es lo que son. Todo esto al principio hay que pensar que esto no, es decir, todos los productos que vienen de América, hay que pensar que no los empleamos culinariamente. A ver, os voy a poner un ejemplo. Mirad, cuando aparece el tomate, cuando el tomate se planta en Sevilla, en Andalucía, los primeros tomates no se comían. Los primeros tomates que aparecen los empleaban los caballeros y las damas, los cogían verdes y en mata y se los colocaban o bien en el sombrero o bien en la pechera como objetos de decoración, de la misma manera que la flor de la patata, con una variante que el tomate, al darles el sol, iban cambiando de verdes, se iban poniendo rojillos, se iban poniendo colorados y cambiaban, pero no se atrevía nadie a comerlo. Eran como cosas exóticas que no se sabía muy bien qué hacer con ellas. Pero bueno, poco a poco se van aclimatando y van apareciendo. Pero aparecen ya en textos.
aparecen ya en textos, y aparecen en textos que se escriben en América, que los españoles no saben todavía cómo definirlo, pero ya aparecen y van nombrando pues el maíz, cómo lo emplean, y en fin, toda una serie de cosas. Todos los alimentos que aparecen, los españoles los comen en América, pero claro, no los comen en España. Esto lleva un proceso y lleva bastante tiempo de aclimatación. Los españoles siguen pensando en buscar las islas de las especias y siguen mandando, aparecen, por ejemplo, hay 2 expediciones de Esteban Gómez, uno de los máximos marinos portugueses al servicio de España, que sigue buscando especias, porque era lo que en aquel momento realmente daba dinero. El problema es que vieron que había muchas cosas que atender, que no solamente las especias, pero siguen buscando clavos, siguen buscando pimienta, siguen buscando, en fin, algo que sabían que era totalmente, que era, pues eso, que era oro, que era canjeable, que era dinero. Hay una anécdota que contaba, creo que la cuenta Néstor Luján, vamos a poner entre comillas, que habla que cuando en la ensenada de Cuba está llegando un barco del norte que había ido a hacer una expedición y otro estaba cogiendo la derrota para España, y aún pueden saber, y le pregunta a alguien o a otros que habían encontrado, y el hombre debió decir que llevaban esclavos únicamente, y estos entendieron que eran clavos, pensando que, y la noticia llegó a España como que habían encontrado clavos. Bueno, no se encuentra clavo, y lo que se encuentra en América es lo que había en América. Pero bueno, os quiero comentar esto porque, en fin, toda la época de los descubrimientos hay que pensar que tiene también una importancia en el sentido de lo que eran la búsqueda de las especias, simplemente. Es decir, luego se encuentran, naturalmente, si se encuentran otras cosas, pues se encuentran otras cosas, se desarrolla, la gente ve que no son islas que producen esto, sino que son auténticamente continentes, que es enorme lo que es las distancias, y empiezan a imaginarse que la cosa, bueno, pues no es como ellos pensaban. En fin, esto es lo que os quería comentar un poco sobre lo que es el mundo de las especias. Había un apartado que os quería comentar en lo que son este librito que os había dicho antes de Ritchie, de Carty Ritchie. Es muy entretenido porque va analizando uno por uno todos los elementos que aparecen, que van apareciendo tanto en América como sobre todo en las islas occidentales portuguesas. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ocurre os había comentado cuál es la gran aportación americana a la cocina occidental? A ver, hoy nos resultaría muy difícil explicarnos la cocina occidental sin la aportación americana. Ya no solamente sobre las especias. Las especias, imaginaros que sin las especias serían, los alimentos son excesivamente neutros. Las especias siempre nos ayudan a potenciar sobre todo los sabores. A veces hay que hacer alguna pequeña observación. La gente piensa que a lo mejor que el curry es una especia. El curry no es ninguna especia. El curry es una mezcla de muchas especias, pero sigue siendo un potenciador en el fondo. Si no existieran las especias, la verdad es que la cocina probablemente no tendría ese punto de lujo, sino que tendría un punto de alimentación y tal. Es con la entrada de las especias en cocina cuando aparece, digamos, ese pequeño detalle, ese pequeño lujo que no está al alcance de todos. Pero bueno, os comentaba que existe una... ¿Cuál es la aportación americana a la cocina occidental? A ver, hoy es muy difícil imaginarse cualquier cocina, cualquiera, pero sobre todo la occidental, la europea, sin pensar qué es esa aportación.
Vamos a ver, hoy no se entendería la cocina occidental sin la patata. La patata cuando viene de América tarda mucho en aclimatarse, mucho, hasta tal punto que es en el siglo XVII cuando Parmentier de alguna manera planta el primer campo a las afueras de París. Todavía en España no se empleaba, escasamente para alimento de los animales, pero es muy posterior. Será ya casi por influjo real que Parmentier siembra, da a conocer, y aunque le dicen que es el que introduce la patata frita, yo hasta ese punto no lo sé. Cuando se empleaba hasta el siglo XVIII y XIX, cuando se decía tal plato a la Parmentier, se entendía que la Parmentier significaba que llevaba patata, o frita, o cocida, o como fuese. Pero hoy es dificilísimo. Si a eso se le añade lo que es el tomate, el chocolate y el maíz, la aportación americana, ya no me refiero de las especias, la aportación americana a la cultura gastronómica mundial es enorme. Bueno, yo ya más que enorme ya diría que fundamentalmente es básica. A ver, yo creo que con esto que os he comentado un poco, para que tengáis quien quiera meterse en más profundidades, lo tiene muy fácil, porque hay muchísima documentación sobre este tema. Pero yo creo que, bueno, que explicaros un poquitín que el grano de pimienta que habéis visto, que era una cosa tan tonta, bueno, pues la verdad es que tuvo sus problemas, se costó sus guerras, sus pasiones, sus muertes, y en fin, y que ha hecho que lo que tenemos ahora, que el mundo tal y como lo conocemos ahora, sea así. Que hubiese sido igual, bien, no sabemos si antes o después, pero que en su momento cambió la historia, no os quepa la menor duda. En fin, espero que os haya entretenido lo primero, y que bueno, a partir de ahora, cuando veáis un grano negruzco de pimienta, que sepáis que, bueno, tiene su historia también. Bueno, Santiago, muy interesante como siempre lo que nos has contado. La verdad es que hay veces que damos por hecho muchas cosas, ¿no? Porque son muchos años, siglos desde que se utilizan según qué alimentos y condimentos, y nos lo has puesto un poco encima de la mesa, ¿no? Es decir, que cuántos hitos en esta historia de nuestro planeta, ¿no? Rodean al alimento como es la especia, ¿no? Has mencionado cosas tan conocidas y tan elementales como el descubrimiento de América, que debido a ese cambio de ruta o de lugar para encontrar las especias, pues acaba generando un descubrimiento tan grande como este. El descubrimiento de América lo que significa es que se encuentran ahí con una mole que no se la esperaban, porque realmente donde se iba a ir a buscar pues las Molucas, y se iba a buscar otra vía, porque es que lo que daba es que eran auténticas fortunas los que se podían hacer. En el libro de Ricci comentan que los portugueses ya, en el momento que pueden coger un cargamento que les cuesta aproximadamente 100.000 ducados, los pueden, en lo que son los Países Bajos, ya lo cambian por 3 millones de esa misma cantidad. Es decir, después de todos los gastos habidos y por haber, es decir, no se multiplicaba por 3, por 4, se podía multiplicar por una auténtica fortuna. Y la gente estaba deseando, porque era ya un capitalismo incipiente, empezaban a querer ya tener ese pequeño lujo, y entonces pues claro, cuando ya se podían poner o se lo podían permitir, lo pagaban, máxime que estaba la otra vía rota, la vía de Constantinopla, que había desaparecido y se había quedado en manos. Entonces todo eso hizo cambiar y hizo que salieran auténticas, que los navegantes salieran a buscar lo que sabían que estaban en algún sitio, pero bueno, también no tenían exactamente la idea muy clara. Y que puede otorgar fortunas realmente, ¿no? Sí, con su comercio. Has mencionado una cosa al principio que me ha parecido muy interesante, ¿no? Obviamente la pimienta, ya nos lo has mencionado, ¿no? Es un elemento que genera fortuna, el lujo de la antigüedad, ¿no? Y que al principio, creo que mencionaste a Alejandro Magno,
que había cierta dificultad para trasladar un poco ese elemento, el propio arbusto de la pimienta, por el hermetismo en cuanto al secreto que había para conservarlo, ¿no? Son nativos los que, es decir, pre-árabes, ¿sí? O me puedes decir árabes, los que llevaban desde las Islas Molucas hasta la parte de la India, y de la India iban poco a poco haciendo llegar todo eso hasta Constantinopla y de Constantinopla a Venecia. Pero lo dejaban en puertos muy lejos de donde estaba el origen para que la gente no supiera ir. Es decir, llegaban en caravanas atravesando todo lo que es Irán, Irak, todo lo que se podía, en el máximo sigilo, para que no supieran de dónde cargaban ni dónde iban, porque era su forma de vida. Y entonces llegaban a los sitios y de allí se cogía, por eso había muchos intermediarios por el camino, porque es que había muchas caravanas, había mucha gente, porque es que no se podía saber, es que era... Ten en cuenta que estamos hablando de unas islas como las Molucas, donde están, o sea, hasta que van allí, las sacan, es una barbaridad. Y luego, lo que te decía, la gente pensaba pues sería una planta, pero no era una planta, son una especie de lianas que se van y tal. Claro, eso, el mismo Andrés Laguna cuando dice, pero si yo no he visto nunca un árbol, he visto es decir, era un secreto total. Pues a los portugueses hay que darles a los portugueses el trabajo, el esfuerzo, la lucha que tuvieron para conseguir ir a por ello y demostrarlo. Luego, claro, enseguida ya los demás países, pues entre ellos pues, también España, pero fundamentalmente los holandeses trataron de quitárselo porque era el negocio, o sea, es que era el petróleo de hoy en día. Claro, realmente, lo acabas de decir, o sea, buscaban eso para comerciar más que realmente para implementarlo en sus propias para recetas. Más que lo harían, me imagino, meterían las especias en las recetas, pero sobre todo es para comerciar, ¿no? Es para comerciar en el sentido de, estamos hablando, por ejemplo, tú imagínate lo que es todo el norte, a partir de lo que es todo el norte de Europa, que la pimienta era el único lujo que tenían, o sea, es que era la única forma de conservar, la única cosa de medicina, también se empleaba para medicina, para purgantes, para ayudar a lo que se llama pues, el mal de madre, mil cosas se empleaban. Y se pagaban fortunas, pero es que era todo el mundo que deseaba comprar eso, y se compraban por unos saquitos, se contaban una por una. Grano a grano. Luego, mucho más tarde, viene lo que es la pimienta molida, pero tenía su forma, es decir, que un animal, por ejemplo un cerdo, se puede conservar de muchas maneras, pero simplemente se sabe que conservado con un poquitín de grasa animal y unas bolas de pimienta, te aguanta muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Entonces era una manera de vivir. A ver, son cosas que se saben y que están muy estudiadas, pero que es mucha la importancia que tuvieron. No se mete un rey a organizar escuadras de barcos y ponerse a pagar cartógrafos, a meter... No, es que había que ir a buscar eso muy, muy lejos. Claro. Y de repente nos encontramos con un continente como es América y ahí se descubre otro... América ya, aquello ya fue, claro, aquí la gente, todo el mundo allí se asustaba porque aquí ¿esto qué es? Si esto no obedece ni a las islas, porque aquí no son islas. Las primeras sí, pero no había. Luego eran unas distancias enormes. Aparecen otras cosas que no se sabe qué es, pero hay que pensar una cosa, que las especias tienen su punto, pero hoy la cocina mundial sin las aportaciones americanas no se concibe. Es decir, no se concibe. A ver, luego América recibirá la vid, recibirá el trigo, recibirá todo eso, pero era un continente que no pasaba hambre en el sentido de que tenía una gran ventaja, que eran todas estas cosas y tal. Y ahora te digo, los otros, infinidad de frutas raras que la gente no conocía. En España la patata pues se llamaban a una especie de un tubérculo que en España había, pero que no tenía, en el sabor no se parecía, se le llamaban la batata en España, pero claro, como aquí se llamaba batata, allí le pusieron algo parecido, la patata, pues, y se quedaba con patata, no tenía nada que ver. De hecho, la patata luego más adelante, se coge una patata simplemente, se cortaba en 4 trozos, en 4 cachos, se plantaba y volvía a crecer más. O sea, era muy generosa. Bueno, de hecho los gallegos llaman cachelos
a la patata, pero se llaman cachelos porque se hacían cachos. Cachos. Y ya está, que las cosas a veces no son y tal. Y desde luego hay quien dice, por ejemplo, hay algún historiador que dice, si la patata se hubiera generalizado en Francia unos años antes, no hubiera existido la Revolución Francesa, porque habría paliado hambres, habría paliado. O otro motivo, cuando la gran emigración de irlandeses hacia América se produce 4 años donde no hay cosecha de patata, porque aparece el mildiu, los destroza todo, y entonces no es que sean hambres, es que se van porque es que ya no tenían ni eso, ni patatas. Ni patata. Entonces, de alguna manera, toda la gran inmigración es por ahí y tal. Con lo cual, hombre, yo creo que digamos, los elementos americanos en cocina habría que tenerlos un poco más en cuenta. Se adapta muy bien en Alemania, se adapta muy bien en Rusia, evita las hambrunas en Rusia, porque requería ese tipo de patata peruana que requiere un clima frío y tal. En fin, hay más historia de lo que parece con estos pequeños detalles. Bueno, a veces merece la pena reflexionar un poquito sobre esto porque dices, bueno, fíjate, ¿no? Lo que tenemos. Yo lo único que pretendo es mostrar un poquitín que en cocina hay una parte, por lo menos saber algunas cosas que, bueno, pues que creo que merece la pena si hay alguien que tiene ese tipo de interés, no por la parte de cultura, sino por la parte realmente pues humana, de historia que tiene, ¿no? Decirle, bueno, vamos a ver, que aquí se descubrió América, pero que íbamos a por otra cosa, no íbamos a por patatas, ni a por tomates, íbamos a por pimienta, que no la encontramos, pero bueno, se encontraron. Eso es, bueno, que a nadie se le ocurra ponerse un tomate en el sombrero o en la solapa, ¿no? Como has dicho antes. Bueno, sí, pero, a ver, ten en cuenta una cosa, imaginarnos como, bueno, yo me canso de recomendar a Nicolás de Momardes, porque era un médico que el hombre tuvo su santa paciencia de estar allí en Sevilla, como en Sevilla llegaban todas las novedades, el hombre tuvo de ir apuntando, de ir plantando todas las cosas, de pedir cosas que le mandaran. Claro, la coca, por ejemplo, la coca la planta él por primera vez en Europa. Porque decían esto, le decían, pues es que esto todos los campesinos lo emplean, pues la planta y no sabe qué hacer con la coca ni tal, planta el tabaco, planta mil cosas y una cosa es plantarla y otra cosa es decirle, bueno, y ahora esto cómo se le da utilidad. Quiero decir, estamos hablando desde que aparece eso hasta que aparece Parmentier, que lo generaliza o trata de generalizarlo en Francia, están pasando cerca de 2 siglos. Es decir, no es... hay muchísimo tiempo, y en España no se comen patatas hasta el siglo XIX prácticamente. O sea, que no se... prácticamente. El tomate no se aclimata antes, pero eran... no sé, es que es un tomate, una cosa que no lo has conocido, eso cómo te lo comes, no. Pero hoy, por ejemplo, hoy es dificilísimo imaginarse un tipo de cocina donde no haya patata, donde no haya tomates, donde no haya judías, donde no haya, en fin, todas estas cosas. O el chocolate, que también lo has mencionado. O el chocolate. Que es algo también muy utilizado, ¿no? El chocolate, que hizo auténticamente furor, pero bueno, el chocolate, pues todas esas especias. Bueno, pues todas esas cosas aparecen en un momento dado en el mundo y aparecen y luego pues tardan en nada y tal. Se dirá, hoy será muy difícil encontrar algo parecido. Y dices, sí y no. Hoy no nos estamos dando cuenta que la revolución culinaria tiene otros aspectos, es decir, pues lo que hablábamos antes, sobre todo sabores que no se opongan ni contra la religión ni contra esto, pues para que no tenga contra los celíacos, contra los vegetarianos, claro, al final se sabe que lo que se va a comer, pues se va a comer lo que se está empezando a comer ya, pues un producto de laboratorio que, bueno, pues tenga los nutrientes, pero que nadie sabe lo que se está comiendo. Si a alguien tú le dices que se coge una patata Pringle y le dices, pues sí, tiene aproximadamente unos 140 distintos elementos, de todo menos patata. Esa te voy a decir. Claro, luego tiene un 2% de fécula y tal, pero bueno, ¿es buena? Sí. ¿Es apetitosa? Sí. Bueno, pero no es patata. No, no es patata. Por lo menos un 98%. No, claro, no es patata como eso, pero bueno, en el mundo así, viene en el mundo así. Pero bueno, por lo menos saber que en la cocina lo que se le debe a cada cosa. El mundo de las especias era mucho más antiguo, se conocía mucho más, servía para lo que servía, fundamentalmente para medicina y cocina,
y tal. Pero yo creo que la gran aportación que no está bien reconocida, bueno, no reconocida, tampoco hay que reconocer nada de nada, pero quiero decir que es la cocina americana. De hecho, quizás, desde mi punto de vista, una de las 4 grandes cocinas mundiales es la mexicana o la centroamericana. Es decir, sabores genuinos, sabores tal, desde luego. Y si me apuras, de las 3 grandes cocinas mundiales es la centroamericana. Y la aportación y el alivio que ha supuesto para muchos pueblos en épocas de hambre, ahora ya las cosas distintas, pero ha sido enorme. Muy bien, Santiago, oye, Sí. muchas gracias por la conferencia de hoy. Una vez más, hemos disfrutado mucho de todo lo que nos has contado. Os emplazo a todos a una nueva sesión dentro de 15 días, otro martes más. Esta vez hablarás sobre el arte decisoria, el arte de cortar a cuchillo. Y esta vez, a diferencia de las otras sesiones, os animo a que adelantéis vuestras preguntas, a que podáis preguntar antes de que celebremos la sesión a través de nuestra cuenta de Twitter, @Exitae. Todo aquello que queráis preguntarle a Santiago, alguna pregunta la intentaré lanzar antes de empezar y por supuesto al final, pero bueno, por animaros a que participéis en este tipo de actividad, podéis lanzar vuestras preguntas durante estos 15 días a través de nuestra cuenta de Twitter, @Exitae. Y nada, sin más, agradeceros de nuevo vuestra asistencia, a todos los que nos veis en directo, a los que luego nos veis en diferido, que sé que sois muchos, y nada, nos seguimos viendo en las próximas semanas. Muchas gracias.